Dios les bendiga, hermanos, hermanas, un gusto saludarles una vez más. Bienvenidos a este canal. Quiero también darle gracias a usted que se suscribe para poder recibir cada mensaje que subimos al canal, que usted pueda escuchar la enseñanza y que juntos podamos aprender más de la palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Ya revisamos el capítulo 1, capítulo 2, el capítulo 3. Bueno, ahora estamos terminando el capítulo 4. Entonces, como recordarán la vez pasada, en la clase anterior, hablamos acerca del segundo discurso de Jesús que vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan. Entonces, con la lectura, con la clase de hoy, vamos a cerrar un ciclo que comenzó en Galilea y va a terminar en Galilea. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, y para ello, pues, como dije, estamos estudiando el Evangelio según San Juan, y los textos que vamos a utilizar son los últimos versículos de dicho capítulo, el cual yo le voy a dar lectura brevemente, algo rápido, y yo esperaría que usted pueda también en su casa leerlo cuando usted tenga tiempo, y así pues poder conocer más de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: dos días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Con esta lectura terminamos el capítulo 4, como dije, donde ya se cierra este círculo que comenzó en Galilea y termina en Galilea. Entonces es bien importante porque en los primeros versículos del capítulo 2 leíamos acerca de las bodas de Caná. Allá el Señor fue quien transformó el agua que se utilizaba para los rituales de lavamiento en el mejor vino que las personas de aquel lugar habían probado. Y Juan concluye que esa fue la primera señal realizada por Jesús y que sus discípulos creyeron en él. Eso es lo que encontramos allá en el capítulo 2 y el versículo 11. Entonces, en el pasaje de hoy, Juan concluye que Jesús realizó la segunda señal en Galilea tras su viaje a la región de Judea y su visita a Jerusalén y el templo. Nuevamente, el tema se centra en la fe, en quienes creyeron en Jesús allí en Galilea. Así que es importante que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a poder entender acerca
de lo que Él quiere enseñarnos a través de estas lecturas, porque ya lo decíamos desde un principio cuando comenzábamos el estudio, que el propósito de Juan es que los que leen, los que estudiamos la palabra o el Evangelio de Juan, el propósito es que podamos creer que Jesús es Dios y que está a nuestra disposición, que creamos. Entonces es bien importante para Juan la fe de aquellos que creyeron en Jesús. Así que es importante que nosotros tengamos presente de qué región venía Jesús y sus discípulos y cuántos días se habían quedado ahí, qué había sucedido en Sicara y en Samaria. Usted se acordará la lección anterior, que por cierto fue necesario dividir en dos esa lección porque hay muchas cosas que incluso dejamos algunas por ahí pendientes por el tiempo. Entonces es importante recordar esto por el contexto que estamos estudiando el día de hoy. ¿Cuál fue la afirmación que hizo Jesús cuando iba camino a Galilea? ¿Cómo reciben los galileos a Jesús y por qué le recibieron? ¿Cuál fue la necesidad que se presentó en Capernaum? ¿Quién fue buscando a Jesús y cuál era su pedido? Es importante que nosotros pongamos atención a todo ello y que podamos pedirle, como dije, al Señor que nos enseñe su palabra. Así que, como dije, mi oración es que podamos recibir el mensaje que el Espíritu Santo quiere darnos a conocer a través del Evangelio de Juan. Así que, ya entrando en materia, luego de pasar 2 días enteros hablando y compartiendo con los samaritanos, que fue lo que leíamos anteriormente, Jesús emprende el camino de regreso a la región donde él había crecido. Caminó a Galilea, así lo afirma el apóstol Juan, caminó a Galilea y él afirma que solamente que un profeta no recibe honra en su propia tierra. Ahora, ¿por qué Jesús dijo estas palabras, camino a Galilea? En los otros evangelios, Jesús hace una afirmación similar en medio de un claro y evidente clima de crítica y rechazo. Usted lo puede ver ahí, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 57, Marcos 6:4 y Lucas 4:24. Pero en este contexto se encuentra solamente él y sus discípulos. Y como si eso fuera poco, para añadirle al ministerio, Juan describe en el siguiente versículo, en el versículo, que Jesús es bien recibido por los galileos. Parece una gran contradicción. ¿Cómo puede Jesús afirmar que un profeta no es recibido, o sea, no es honrado en su propia tierra, y luego podemos ver que le reciben? Este pasaje ha generado grandes discusiones y existen muchas propuestas de interpretación, muchos pensamientos, los cuales vamos a tratar de mencionar en este breve estudio. Pero una lectura sencilla y cuidadosa del pasaje en su contexto nos puede arrojar bastante aclaración, bastante luz con respecto al significado de las palabras de Jesús, con respecto a que nadie es profeta en su propia tierra. En primer lugar, debemos de notar que el autor establece que los que le recibieron en Galilea fueron las personas que habían presenciado lo que él había hecho en Jerusalén. Eso lo dice el versículo 45, porque dice que también ellos habían estado allí. O sea, ¿qué era lo que había hecho Jesús allí en Jerusalén? Bueno, lo veíamos en el capítulo 2, ¿verdad? Él había expulsado a los vendedores, había expulsado a los cambistas del templo, y también habían visto a Jesús realizar muchos milagros.
Eso es lo que usted puede ver allí siempre en el capítulo 2 y versículos 23 y 24, que Jesús hizo muchos milagros y por causa de estas señales muchos creyeron en él. Pero en aquella ocasión Juan dio un terrible veredicto acerca de la fe de esas personas. Juan capítulo 2 y versículo 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Él conocía todas las intenciones y conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Claramente, la fe de estas personas estaba en el lugar equivocado. Ellos no habían comprendido el significado de las palabras ni los milagros de Jesús. Le creían, pero por lo que él podía hacer, por las expectativas personales que él llenaba. O sea, en otras palabras, no podían ver que estaban en presencia del Hijo de Dios. No lo trataban, o sea, no lo admiraban por tratarse del Mesías, el Hijo de Dios, sino por las cosas que él había hecho. Entonces, en nuestro pasaje, Jesús vuelve a encontrarse con esas personas que no tienen una verdadera fe en él, sino en lo que puede hacer por ellos. Ellos buscaban a un revolucionario, a alguien que hiciera milagros, no estaban esperando, no estaban buscando al Salvador del mundo. Eso es lo importante que debemos de ver. Y ya lo hemos mencionado. Jesús para él hacer un milagro es lo más fácil. O sea, es más, cualquier otra persona que tenga capacidad de sus virtudes puede hacer milagros. Es más, usted, si ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y la unción del Espíritu Santo está en su vida, usted puede orar por una persona y esa persona puede recibir un milagro, una sanidad, lo que sea, puede recibirlo, pero nadie más puede dar salvación, sino que el único es Jesucristo. Entonces, pero estas personas no entendían eso, no habían comprendido la magnitud de la persona de Jesucristo. Y este relato se convierte en un fuerte contraste con la fe de los samaritanos. La respuesta casi inmediata de ellos fue sencilla, solamente por el testimonio de una mujer y la declaración que verdaderamente Jesús es el Salvador del mundo, como es el versículo 42. Es tan diferente a las respuestas y motivaciones de los galileos que vemos en este pasaje, y la afirmación de Jesús que un profeta no recibe honra en su propia tierra es muy cierta. Entonces, esa lectura también nos ayuda a entender la respuesta de Jesús al funcionario real. En el versículo 47, Juan establece que ese hombre tan importante fue a pedirle a Jesús que sane a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Oiga, está pidiéndole un milagro, un favor, pero no está interesado en la salvación. Nos parece una reacción natural y un pedido clamoroso de un padre que teme perder a un hijo amado, pero la respuesta de Jesús es algo desconcertante, porque Jesús le dice en el versículo 48, Jesús le dice: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Entonces, no solamente se dirigió al hombre que acaba de pedirle que le acompañara para sanar a su hijo, sino que le acusó a él junto con todos los demás, le acusó de que su fe no era verdadera, no era una fe real. Y si usted quiere saber qué es la fe, le invito a que busque aquí mismo en este canal, en el canal, o si no en el canal de la iglesia también, como busque Iglesia Israel, y ahí encontrará las lecciones de nuestro reglamento local, y ahí hemos estado hablando hace algunos días acerca de la salvación, y dentro de lo que es la salvación hemos encontrado los elementos que conforman la salvación que debemos de
de pasar los pasos que debemos de dar con respecto a la salvación y estar seguros si somos salvos o no. Y dentro de ello lo principal, o sea, la entrada hacia la salvación es la fe. Y hemos dicho allí de que cuáles son los elementos de la fe. Usted puede decir yo tengo fe, pero habría que ver si han actuado estas partes importantes de nuestro ser con respecto a lo que verdaderamente es la fe. La fe no solamente tiene que ver con el hecho de que sí, yo creo que no sé qué, sino que deben de haber actuado ciertas cosas que por eso no se lo voy a mencionar acá, para que vaya al canal y que revise allí la lección que habla acerca de la salvación y los elementos que conlleva la salvación. Entonces, es bien importante para el Señor la fe, y Él está diciendo que la fe que ellos tienen no es una fe verdadera. Jesús les acusó de que su fe estaba solamente detrás de los milagros. O sea, en otras palabras, ellos no estaban interesados en la salvación, no estaban interesados en la persona de Jesús, estaban interesados en lo que hacía Jesús. Y eso es bien importante, es un contraste, porque muchas personas en nuestro tiempo también están haciendo lo mismo, ¿eh? No están interesados en Jesús. Ellos quieren ser sanos, ellos quieren tener dinero, ellos quieren tener cosas que Dios les dé, pero no están interesados en el mismo Señor. Y eso es lo que el Señor le desagrada, que hay aún dentro del cristianismo, hay personas que somos cristianos solamente porque Dios hizo algún milagro en nosotros, nos sanó, y estamos aquí porque nos sanó, estamos aquí porque nos sacó de la cárcel, quizás alguno, no sé, está aquí porque recibió sanidad de alguna enfermedad maligna y el Señor le curó. Pero si no hubiese sido por eso, no estuvieran acá. Entonces es bien importante que nosotros podamos tener claro eso, y que hay quienes que están aún en el Evangelio, no porque quieran servir al Señor, sino porque tienen el temor de que si vuelven a su vida pasada, entonces van a volver a caer en la misma enfermedad, o qué sé yo, por lo que salió de ahí. Entonces no se sirve a Dios porque le amamos, y por eso es una forma errada de servir a Dios porque tenemos miedo de algo. Esa es la forma errada, porque la verdadera forma de servir al Señor es porque verdaderamente le amamos. En otras palabras, no estamos acá porque el Señor nos sanó, no estamos acá porque el Señor nos da de comer, no estamos acá porque el Señor nos viste, no estamos acá porque el Señor nos da una casa, no estamos acá porque o sea, no estamos acá por todo lo que Él nos ha dado, sino que debemos de estar acá porque Él es Dios, porque Él es el Rey, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria, independientemente de que si nos da o no nos da. Y ese es el gran problema de muchas personas en nuestro tiempo, que están en el Evangelio, pero están esperando recibir algo. Están acá porque esperan recibir más. No están acá porque le aman en verdad. Entonces, hay personas, por ejemplo, que si el Señor no les da lo que le piden, se van de la iglesia. Si el Señor no les concede la petición, se van. Entonces eso no es un amor, no, o sea, eso no es una fe real, sino que estaban allí simplemente porque querían algo. Entonces, no porque reconocen la soberanía de Dios. Entonces eso es lo que estaba pasando también allí entre los galileos, que estaban interesados solamente en lo que ellos podían obtener de Jesús, no tener a Jesús mismo en sus corazones. Yo esperaría que usted que está viéndome, que está escuchando esta enseñanza, pues sea de esas pocas personas que están en el Evangelio, no porque el Señor les da algo, sino porque reconocen que Él es Dios, digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Entonces es importante que tengamos claro eso, y note el poderoso énfasis de su palabra en el versículo 48. Él básicamente les está diciendo: ustedes necesitan ver señales y prodigios
milagros y toda obra para creer. ¿Cuánta diferencia podemos ver, estimado hermano, estimada hermana? ¿Cuánta diferencia hay entre la fe de los samaritanos, donde Jesús no realizó ningún milagro extraordinario? Simplemente por una cosa tan sencilla, los samaritanos creyeron. Entonces, seguramente esta respuesta pudo haber dejado al funcionario algo desconcertado, molesto quizás. Después de todo, era alguien importante, un hombre que trabajaba al servicio de Herodes Antipas, que gobernaba toda la región de Galilea. Entonces, él, al igual que su amo, no estaban acostumbrados a recibir un no como respuesta. Y las palabras de Jesús sonaban a eso, sonaban como que no te voy a hacer milagro. Entonces, así que el funcionario reaccionó y habló como estaba acostumbrado a hacerlo, con autoridad, dando órdenes. Pero Jesús no descendió. Y es lamentable que algunas traducciones hayan perdido el sentido de las palabras del funcionario en el versículo 49, en las nuevas versiones, algunas versiones que se encuentran por ahí, cambian la gramática, cambian los signos de puntuación para decir lo que realmente la Biblia no quiere decir. Entonces, porque él ocupa un verbo imperativo, se trata de una orden. Él le ordenó a Jesús: ven a mi casa antes que mi hijo muera. Literalmente le está diciendo: vamos a mi casa. Y en el siguiente versículo Jesús le responde también con una orden, y la orden que le da es: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Entonces hay un fuerte choque de poder en estos dos versículos que acabamos de leer, porque la autoridad de este funcionario y la autoridad de Jesús. Sin saberlo el funcionario del rey Herodes se encontró frente a frente con el verdadero rey de Israel y del universo. Entonces él no pudo entender esto. A ese hombre le quedaba solamente dos opciones: mantenerse firme en su estado de superioridad o demandar que Jesús le obedeciera, reconocer que Jesús es superior a él y superior al rey a quien él le está sirviendo públicamente, pues, y decida someterse. Entonces tenía solamente esas dos opciones: o mantenerse con esa superioridad, o humillarse delante del Señor y obedecer a lo que el Señor le está diciendo. Entonces la segunda opción implicaría que él se humillara y se avergonzara, o sea, se humille y se avergüence públicamente, pues había dado una orden y le habían respondido con otra orden. Entonces el hombre hizo lo mejor. Juan dice que él le creyó a Jesús, y eso es lo importante y la razón principal de esta porción con la que estamos cerrando el capítulo 4. La parte importante de este versículo es que él dice, el apóstol Juan, el escritor Juan, que este hombre creyó a Jesús. Esto quiere decir que él decidió voluntariamente que Jesús era superior a él y superior a la enfermedad que tenía el hijo, y que Jesús tenía la autoridad para darle órdenes a él. En otras palabras, pudo reconocer que no era nadie para darle órdenes a Jesús, sino que Jesús estaba dando la orden y él decide humillarse. Aún sin recibir una prueba de que su pedido fue llevado a cabo, el hombre, dice en estos versículos, que emprendió el viaje de retorno, de regreso a su casa. Esta es la verdadera prueba de que la verdadera fe ha sido implantada en el corazón, que él se va para su casa. Entonces está dando una evidencia de lo que dice el apóstol Juan, que él le creyó. Entonces le creyó al Señor Jesús. Entonces, cuán grande fue la noticia que recibió este hombre cuando iba llegando, y dice que los sirvientes salieron a recibirle. Dice, su hijo había sido sanado a la hora exacta en la que Jesús había dado esa orden. Así que él dice que
el apóstol Juan dice que finalmente creyó el hombre y toda la familia, todos creyeron en Jesús. Mira qué tremendo es esta verdad, que personas que estaban al servicio de un ser superior, eh, superior socialmente, pero que reconoce que es que la autoridad de Jesús es superior. Entonces es importante, estimado hermano, estimada hermana, que nosotros también podamos reconocer la superioridad de Jesús y debemos de humillarnos a Él. No interesa, no importa cuál sea su estatus social. No, puede ser un rey, puede ser un presidente, pero todos tenemos que humillarnos delante del Señor. Entonces, ¿se dio cuenta usted que el funcionario real fue porque esperaba ver un milagro y finalmente no lo vio? Porque él esperaba ver algo grande, pero en realidad no vio el milagro. Jesús sí realizó el milagro de sanar a su hijo, pero lo hizo a la distancia. Es decir, el hombre no lo vio. Entonces, Jesús hizo este milagro de esta manera porque Él conocía el corazón de este hombre. Ya dijimos que en el capítulo 2 el Señor dice que Él conoce todas las intenciones y lo que hay en el pensamiento del ser humano. Él y todos los demás le buscaban y seguían por los milagros que Él hacía, porque querían ver cosas sorprendentes, pero claramente esa no era la misión de Jesús. Su mayor interés era generar una fe real, una fe genuina en el corazón de las personas. Su verdadero interés, estimado hermano, estimada hermana, era que ellos le conocieran a Él y por supuesto que creyeran en Él. Así que es ahí donde nosotros, vuelvo a lo que dije anteriormente, cuáles fueron sus motivaciones para llegar usted a la iglesia o para obtener una Biblia, para leerla. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Posiblemente hayan sido algunas de las que yo mencioné, por un milagro, por una sanidad, pero que a estas alturas pues ya no estemos en la iglesia por eso, sino porque hemos reconocido que Jesús es Dios. Y aunque tengamos una enfermedad, aunque tengamos algún problema y no se ha resuelto, digamos, imagine una enfermedad incurable y el Señor no lo sane, entonces, pero que por eso no vamos a decir, entonces como el Señor no me sana, me voy, sino por el contrario, poder hacer como este gran hombre que encontramos en la Biblia, que cuando, si Dios nos permite, vamos a estudiarlo también, este gran hombre que encontramos en la Biblia llamado Job, que él pudo exclamar unas palabras que fueron tremendas, y él dijo aunque él me matare, en él esperaré. También, en otras palabras, no le pidió al Señor que le sanara, sino que él estaba conforme, pero él no rechazó al Señor en ningún momento. Es más, en los primeros, el primer capítulo de Job encontramos que él dice, cuando pierde todo, dice Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya, gloria al Señor por ello, porque esas son palabras de determinación, palabras de convicción, palabras que lo que le están demostrando al Señor es que estamos aquí no por lo que tenemos, estamos aquí no porque esperamos que nos den más cosas o tener más cosas, sino estamos aquí porque le hemos reconocido a Él como el Rey soberano de toda la tierra y es por supuesto Rey de nuestro corazón, Rey de nuestro ser, que Él sea el gobernante de todas las áreas de nuestra vida. Eso es importante que lo tengamos claro, mi estimado hermano, mi estimada hermana, que pongamos todo nuestro ser al servicio del Señor, que todo lo que nosotros somos pues esté gobernado por el Señor, todas las áreas de nuestra vida, el área financiera, el área emocional, el área social, todas las áreas de nuestra vida que puedan estar gobernadas, nuestra boca, ¿verdad? Que pueda estar nuestra lengua, que pueda estar gobernada por la presencia del Espíritu Santo para que
cuando quiera salirse es una palabra de esa que como que son, digamos, sapos, culebras, lagartijas por nuestra boca, pues decir al Señor, Señor, no, que de mi boca pueda salir bendición, que de mi boca puedan salir palabras que exalten el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Así que, como dije, si usted llegó a la iglesia por un milagro que recibió, porque el Señor le libertó de algo, pero que ya no estemos por eso, sino porque verdaderamente le amamos y que ahora, como dijo el apóstol Pablo, poder decir, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Verdad? Que estemos atados a Él, unidos por su sangre. Entonces, muchos de nosotros nos acercamos a Dios porque buscamos que nos solucione algo, que nos ayude en algo o con algo. Y este pasaje nos muestra la compasión de Jesús, su misericordia que terminó sanando al hijo moribundo de este hombre. Así también Dios puede ayudarnos con nuestras peticiones aún en nuestros días, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero la verdadera intención de este pasaje es enseñarnos el gran peligro de buscar a Jesús solamente por su ayuda para nuestras necesidades. La mayor bendición para el hombre no fue que su hijo fuera sanado, sino fue que su hijo, él mismo y toda la familia creyeron en él. Ese es el verdadero milagro y la verdadera bendición. No fue que pudo experimentar este hombre el poder de Dios manifestado en el hijo, sino que toda la familia termina diciendo el capítulo 4 que pudieron creer en el Señor. Así que ¿cuándo comenzó entonces la evidencia de una fe verdadera en este hombre? Bueno, fue en el momento que él decidió humillarse, tragar su propio orgullo, el orgullo de ser funcionario del rey y someterse a la orden de Jesús. Es el verdadero y único rey, Cristo el Señor, y que a él debemos de someternos siempre. Por eso es importante revisar nuestra vida y nuestro sometimiento, Señor. ¿Qué tanto se somete usted a la voluntad de Dios? Y eso, estimado hermano, estimada hermana, es algo que debemos de tenerlo bien claro y examinarnos, porque algunas veces nos mentimos a nosotros mismos. Nos mentimos porque decimos que nos sometemos a Dios, pero cuando el Señor quiere que nosotros hagamos algo, estamos renuentes, no queremos hacerlo y estamos diciendo que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Rey, que Él es el que gobierna todo nuestro ser. Entonces es importante que revise usted el sometimiento hacia el Señor y en qué áreas debe tragar usted su propio orgullo para obedecer a Jesús y a su palabra. Examínelo cada momento, cada día, cada hora, cuando usted sienta necesario. Hay que examinarlo porque el enemigo siempre está tirando allí dardos, como dice la Escritura, dardos para minar nuestra mente y nuestro corazón. Así que para terminar, recuerde lo que está en juego en nuestra vida. No es algo tan efímero como el orgullo, sino que lo que está en juego en nuestra vida es la eternidad. Entonces, que es importante por eso hacer a un lado el orgullo, a un lado toda altanería y someternos, como dice el apóstol Pedro, someternos bajo la poderosa mano del Señor Jesucristo. Voy a orar para pedir al Señor la bendición de su palabra, para que también si usted tiene algo que poner en las manos del Señor, lo hagamos en esta hora. Buen Dios y Padre que estás en gloria, te doy gracias, Dios mío, por el estudio de tu palabra, Señor, por este hombre que creyó, Dios mío, y toda su familia creyeron en ti. Señor,
Ayúdanos también nosotros a creer cada día más en ti, a depositar toda nuestra confianza en ti, Señor. Sé que aún no es suficiente. Dios mío, el enemigo está siempre minando, tirando dardos, cizaña, sembrando cizaña, Señor, en nuestros corazones muchas veces para apartarnos, para alejarnos de ti. Pero en esta noche, Señor, yo ruego, Dios mío, por la vida de mi hermano, por la vida de mi hermana, que su fe crezca cada día. Y si es necesario un milagro, Señor, yo te ruego que ese milagro sea una realidad. Si es necesario, Señor, hacer algo a favor de este hombre, de esta mujer, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, por tu bondad, así como tuviste misericordia de este funcionario del rey, Señor, también puedas tener misericordia, Dios mío, de esta nación, de El Salvador también, Señor. Mira, Dios mío, cómo estamos en este tiempo, Señor. La gente está asustada, la gente, Señor, está convulsionada, Señor, el mundo, Dios mío, entero está, Dios mío, en una crisis, pero los que hemos creído en ti, Señor, tenemos nuestra confianza puesta en ti. Ayúdanos a mantenerla. Oh bendito Dios, y te ruego que sigas añadiendo más bendición a tu palabra, pues tu palabra es bendita, pero te rogamos que añadas más bendición a la misma y que pueda tocar la mente y el corazón del hermano, de la hermana, del amigo, de la amiga, de aquellas personas que se han alejado de tu palabra, del Evangelio, que puedan regresar, que puedan entender que en el mundo alejado de ti, Señor, nada podemos hacer y todo lo que hacemos es efímero. Solo en ti, Señor, está la verdadera, los verdaderos hechos, la razón por la cual nosotros debemos de estar acá. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, estimado hermano, estimada hermana, espero que nos podamos ver la próxima semana una vez más en el estudio del Evangelio según San Juan. En la próxima semana vamos a comenzar a estudiar el capítulo 5. Vamos ya a entrar al capítulo 5 donde vamos a seguir aprendiendo más cosas. Por ahora me despido y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.